importante. Bueno, seguimos, porque como lo han difundido, tenemos el chivito en el libro. También, vieron que estaba con el libro. Bueno, el rey de los sándwiches de carne a cargo de Alejandro Sequeira. Él es diseñador gráfico, fotógrafo, estudió arte en los talleres de Guillermo Fernández, de Gustavo Alamón y Mercedes Macera, y la licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad de la República. Es artista plástico y escritor. También es el coautor del libro El Rey de los Sándwiches de Carne, Chivito, junto con Armando Olveira. Gracias por estar. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Y bueno, llegamos acá a este encuentro alrededor de algo tan importante cuando uno siente hablar de patrimonio, identidad, cultura. Es algo que realmente a uno se le eriza la piel, porque yo siempre pienso que los uruguayos estamos en continua construcción de nosotros mismos como debe ser la identidad. O sea, no pensarla, como decía justamente hoy Rosado, que no es una estatua, no es algo fijo, sino que continuamente la estamos alimentando. Yo les cuento que cuando empezamos a trabajar en la idea de hacer un libro sobre el chivito, año 2000, un poco antes de la edición, 2013, con Armando Olveira, los dos trabajábamos en temáticas vinculadas a patrimonio. Yo en ese entonces también tengo formación en ciencias biológicas y diseño gráfico, algo que al principio lo sentía como reñido y después en el transcurso de la vida lo vi como totalmente complementario. Ahora lo vamos a charlar por qué. Y cuando entramos a fantasear con la idea de trabajar sobre un ítem tan importante como es el patrimonio nacional, tocando temas muy variados, en un momento nos vino como una eureka, una sensación entusiasta de pensar cómo puede ser que no exista un libro del chivito. Y se generó como un silencio, porque repasábamos la bibliografía, repasábamos las distintas apuestas editoriales y evidentemente no había un libro que recopilara toda la historia y las posibilidades que da hablar de un plato o de una preparación tan importante con valor identitario. Hubo una cuestión de reacción algo escéptica de algunos amigos, todos con buena fe, pero la pregunta era, ¿se puede escribir mucho del chivito? ¿Cuánto podés escribir? El libro tiene más de 400 y pico de páginas, o sea que por lo pronto yo le puedo decir, se pueden escribir más de 400 y pico de páginas. Y en realidad me quedo corto en cuanto a todo lo que resumió muy bien recién, en cuanto a la historia que genera el plato alrededor de su evolución, porque si hay algo que tiene el chivito, que además de tener un ancla, un punto de origen y de haber ido capitalizando su historia, es justamente eso, todo el factor humano, todo lo que ha dejado marcando como mojones de una cronología muy impactante. Uno podría reconstruir la vida de muchas personas, lo que se ha vivido en torno al plato, y eso va generando su propia identidad. No hay identidad sin historia, y no hay identidad sin memoria, y no hay identidad si no se trabaja sobre esa identidad. Por eso me parece fundamental, cuando repasamos o pensamos en el libro, se recopilan varias invitaciones a distintos chefs a versionar el chivito, vamos a ver algunas. En esa búsqueda que hace ese cocinero, está trabajando sobre una receta original, haciendo aportes propios y generando una cultura gastronómica alrededor de su presentación y de su construcción. A ver si tengo para adelante. ¿El de abajo? ¿Ahí? Perfecto. Un pequeño pausa. Fue todo un debate ver cómo mostrar el chivito en tapa y que no fuera una cuestión hecha ni en un estudio ni maquillarlo demasiado. En ese momento estábamos muy en contra de una comida, como decías hoy, definida como de ingredientes populares, en hacerle un lifting. Así que decidimos tomar un chivito que hicimos un casting de chivitos comunes y corrientes que íbamos a comer después, y fue justamente esa imagen, yo te diría, tremendamente popular, es como pueden servirlo en distintos lugares, con sus mondadientes, el que fue a parar a la parte de la tapa del libro. Bueno, el rey de los sándwiches de carne surge de una de esas apreciaciones de Bourdain cuando vino a Uruguay y se enfrentó a ese plato monumental. Uno diría, es donde los uruguayos nos podemos volver
multicolores, multisabores. O sea, el chivito tiene en su ser, en su ADN, lo que tiene es esa entre espontaneidad y explosión de fuegos artificiales. Está todo ahí. Es un compendio, es un compendio. Y yo digo, si esa boca puede decir esa cita tan... Si Tyler, que no es cualquier boca, ni es cualquier cantante, puede haber dicho chivito, chivito, me encantaría probar un chivito, está todo dicho, ¿no? Cuando uno mira esa imagen, dice, wow, mira lo que es Tyler, y efectivamente, tenemos mucho de eso. Yo cuando empecé a hacer el diseño gráfico del libro, en lugar de pensar mucho en un prólogo, lo que pensé fue, ¿cómo se ve de afuera? ¿Cómo se ve eso de lo que queremos hablar visto por extranjeros o por gente que llega? Porque hay una cuestión identitaria. Es decir, bueno, ¿encuentran identidad en eso que ven? Y cuando empiezo a repasar las citas, quizás por mi métier de diseñador gráfico, lo que me fui imaginando fue como si fueran diseños de afiches, unas piezas gráficas en donde cada cita o cada opinión aparecía desplegada en el libro. Aparecen cosas como, wow, imaginen esto a 2 páginas. Me pareció que era sumamente seductor comenzar el libro y la historia del chivito con las opiniones vertidas acerca de y quiénes se habían estado involucrando y probándolo. Mucha gente, incluso gente joven, se empieza a maravillar porque no tenía ni idea, no había leído diario, no sabía qué había dicho fulano, qué había dicho mengano. Entonces, este backstage tienen en diseño gráfico y en la parte de hechura de libros, tiene un nombre muy lindo, esas primeras páginas que te preparan para ver qué va a suceder después en el libro. Y se llaman gentilezas. A mí me encanta ese término porque la otra vez lo hablaba con un amigo arquitecto, hicimos un libro otro libro sobre quesos, no tiene absolutamente nada que ver, pero él como es arquitecto, además de quesero, discutíamos. Yo le digo, mirá, las gentilezas son como el palier de la casa. Tú entrás, estás ahí, todavía no llegaste al lugar, pero ya tenés un avance de lo que vas a suceder. Y en este caso, el palier del libro del chivito lo que nos presenta es todo esto tan sonoro, tan de imágenes comprometidas en cuanto a lo que es la historia del chivito en sí mismo, quiénes lo consumieron, qué dijeron. Entonces el lector, venga de donde venga, no va directamente a una receta. Lo que está yendo es directamente a su historia y su impacto a nivel cultural, nacional, regional, internacional. O sea, queda bien preparado, ¿no? Cuando ves justamente todo este despliegue de personalidades asociadas a la historia del chivito. Y como buen diseñador gráfico no tuve otra opción. Me desvelé noches pensando que en algún momento tenía que llegar a hacer una, no infografía, pero sí un esquema gráfico de cómo era ese chivito, o por lo menos en su forma más básica. Esto fue genial porque dio en radios para discutir mucho, bueno, qué iba arriba, qué iba abajo, si la lechuga va abajo para sostener los jugos, si se entumece mucho el pan de tal manera. Es un diseño in progress. O sea, puede ser cambiado, puede tener aportes. Mucha gente cuando salió el libro, cuando digo mucha gente, bueno, capaz que son 20, 30 personas, no muchas, me escribían diciendo que querían hacerse una remera que tuviera este dibujo del esquema del chivito. Yo digo, si eso no es ponerse la camiseta, yo creo que daba una sensación muy linda ver que encontraban identidad a punto de ponerse la camiseta del chivito. Esto tiene un desarrollo distinto en el libro. Hay como si fueran pisos, como quien está en una planta de un shopping o de un lugar. Entonces vos tenés piso 1 existe tal cosa, piso 2, etc. Pero bueno, fue una forma simpática de plantearlo. Acá está la realidad. Es medio maligno estar mostrando esto tan de cerca. Es divino cuando todos los cocineros, cuando todos los que llamamos, que en un momento uno a veces como autor uruguayo dice, le estoy quitando tiempo a fulano, aceptará o no aceptará participar. Fue tal el compromiso inmediato de todos los cocineros, con tal entusiasmo, decir, porque además tenían la misma reacción que nos sucedió a nosotros al comienzo, es decir, ¿no existe el libro de chivito? No existe el libro de chivito. Vamos a hacerlo. Entonces es una cuestión colectiva. El chef de la Antártida salió para poder tomar la foto, muchos grados bajo cero porque la luz no daba bien en donde estaba, y habíamos estado intercambiando mensajes y me dice, vos no te preocupes por la iluminación. Y la próxima foto que me llega es esto.
Él había salido con el plato para que le pudieran sacar la foto con una muy buena iluminación. Yo digo, ¿de qué no somos capaces los uruguayos? Es impresionante. Y bueno, hubo mucho recorrido de imagen, de cultura visual, pensar en chivitería, pensar la palabra chivitería, que es mucho más convocante que otra palabra, por ejemplo, restaurante o demás, digo, no por competencia, sino porque por identidad. En el único país donde uno puede realmente sentirse convocado a cada tantas esquinas es por el cartel de chivitería, donde se hacen... Es mucho más familiar y además, otra vez, linkea la historia, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que era parte de lo que quedaba de uno de los carteles del Chivito de Oro que hoy mencionaban, que fue un local muy famoso. Por lo menos de niño yo recuerdo que iba y era el banquete, ¿no? Era ver el chivito al plato del Chivito de Oro, era la fiesta de Babette, más o menos, era para un documental. Pero bueno, todas las versiones, el señor Mayón del Bar Arocena, que él era uno de los grandes fundamentalistas que seguía a rajatabla las enseñanzas de Carbonaro. Él era uno de los que decía, si no es lomo, no es chivito. Y fue uno de los grandes defensores de lo que es lo que yo llamo el chivito clásico, ¿no? el despojado, el iniciático. Después toda la historia es para hacer realmente, ahí sí en diseño gráfico, yo incluí una línea de tiempo al final del libro, pero hoy me veo tentado de seguir haciendo una línea que no tiene fin, ¿no? Impresionante todas las innovaciones, además, que es una de las características que vos mencionabas, que la innovación sobre una receta original no hace más que agregarle identidad o permanencia en el tiempo, que es algo sumamente importante para algo que es tradición. Yo algo similar lo planteé una vez discutiendo con Daniel Vidart, gran antropólogo, qué atrevido yo discutiéndole a Daniel, pero le hablaba del mate. Yo le decía, el mate es uno de los pocos legados de origen guaraní que sigue evolucionando entre los uruguayos. Me lo discutía porque a él no le gustan, como todo científico, como era un genio, las cosas tan a rajatabla a uno pero como yo no era antropólogo lo podía decir. Y sigo pensándolo además, digo, el mate sigue cambiando el tipo de bombilla, los recipientes, y sigue siendo mate. Hay mates de silicona y de calabaza. Tendremos después bandos, ¿no? Si no, a mí no me des uno de silicona. O capaz que gente joven le arrimas un mate con la pezuña y te dice, ¡ay, qué barbaridad! Me da como miedo, ¿no? No me lo muestre, ¿no? Y con el chivito, bueno, Marcos, que hizo la gran revolución de los sabores, del chivito con gustos, una reflexión que a mí me parece importante en cuanto a que va muchísimo más allá de la receta, que es que lo que ha acumulado es justamente historia humana, que sabemos quién lo hizo, dónde lo hizo, cuál fue su legado, cuál sigue siendo su legado y cómo se sigue aportando a las formas de hacerlo sin tener miedo de perder identidad. Es tan fuerte la construcción social y cultural alrededor del chivito uruguayo que ni siquiera tiene problemas cuando se arrima a las fronteras. La otra vez yo veía un lugar donde se vendía chivito y se vendía baurú, frontera con Brasil. Pero se vendían las dos cosas aparte. Ahí me sale un poco el biólogo. Ustedes saben que la definición de especie, cuando uno quiere decir que una especie es esta y no la otra, una cuestión de taxonomía, es que ese organismo no se puede reproducir y dejar descendencia con el otro. O sea, esa especie es porque se reproduce solamente con su especie. Bueno, el chivito no se cruza con el baurú. Es una especie en sí misma. O sea que la identidad, yo diría, con un poco de broma, pero con mucha seriedad, tiene tal identidad que está reforzada el hecho de que puede coexistir al lado de otra propuesta muy similar y no pierde identidad. Se mantiene, es una especie. Ahí la tenemos, bien definida, con toda su identidad. Bueno, la gente divina que inició con el proyecto Tincal y hoy que siguen los nietos, Diego y Cecilia, también son de la línea de trabajo del chivito clásico y uno de los que más permanece en ese estado de respeto hacia lo que es la receta original y un clásico sin demasiados aderezos ni demás.
Bueno, Jacqueline con la gente de los francesitos, que es un plan totalmente distinto, por lo menos para el momento del libro. En el momento del libro, quien llegaba a ver la propuesta de los francesitos, hoy diríamos un chivito gourmet, porque lo hacía de una forma muy especial, con ingredientes muy buscados, muy preparados, en un formato muy pequeño. Y bueno, realmente tenía todos los atributos de ser un chivito gourmet, un chivito, uno de los tantos chivitos que uno puede pensar en Uruguay. A mí me gustó mucho porque cuando íbamos a hacer, imaginen ustedes los beneficios colaterales de hacer un libro de chivito, ¿no? Había que estar preparado, Porque decían, no probaste el que yo también hago de, no, pues ya voy 3, no. Bueno, pero bueno, era un sacrificio. Pero recuerdo, por ejemplo, que Jacqueline, de una cosa que estaba muy orgullosa, yo dije, bueno, elemento esencial, obviamente la carne, elemento esencial, el pan y cómo se prepara. Ella iba y me mostraba la lechuga. Era su lechuga, una lechuga que iba a buscar especialmente y se la proveía a tal persona. Y ahí estamos otra vez en esto de la importancia que tiene, cómo llega cada ingrediente a su lugar. Y era increíble verla a ella diciendo, bueno, esto es uno de nuestros orgullos, pues no vas a encontrar una hoja de lechuga con moretones o media torcida, porque tenía una cuestión de casting gastronómico brutal. Y eso se van dando en todas las historias que uno ve de la preparación de este plato. Esto me trae también muchas, acá tenemos la gente de, bueno, hay varios lugares ahí de Malvin, de Punta Gorda. Este es un señor que inventó la chivipizza. Increíble, increíble. A mí no porque me guste demasiado el plan chivipizza, lo que a mí me entusiasma es ver cómo el chivito hace una escalada conceptual. Entonces ya, como decíamos hoy, no se cruza con otras propuestas, aunque sean muy similares, tiene su propia identidad y además da la posibilidad de crear otras cosas a las cuales se une conceptualmente bajo el nombre. Como decíamos hoy, una marca. Y a él se le ocurrió de construir un chivito, montarlo sobre una pizza y obviamente él le puso chivipizza. Y ahí está, con todo su orgullo, encaramado en su lugar, porque es el gran inventor de la chivipizza. Aurélien Bondú, bueno, acá tenemos una de las muestras, acá el libro tiene muchísimos aportes, Gasparri, Sergio Puglia, cada uno buscando su versión. Esto es lo que yo le decía de Quesada, que Quesada montó en 2 formatos pequeños 2 chivitos al mismo tiempo, porque dice siempre se quedan con ganas de comer más. Entonces de pique le vamos a dar 2. El chivito tiene que ser así, un binomio, un doble, exactamente. Pero insisto, todas estas versiones, todos estos agregados, todas estas experimentaciones, a mí lo que me maravilla es que aunque sean tan flexibles y uno las vaya estirando, hay una tradición y una cultura que hace que nunca pierda su propia identidad, que siga siendo chivito, que aunque lo desarmes y lo pongas en arriba de una pizza, es una chivipizza. Entonces yo creo que tenemos en ese sentido nosotros un valor inmenso. En otros países sería dificilísimo llegar a la historia y a tener la historia original, las personas, quiénes, dónde inventaron un plato de categoría nacional. Imaginen ustedes buscar los orígenes de la paella, los orígenes, bueno, de tantos platos que pueden tener un link cultural representativo. Sin embargo, en Uruguay pudimos, por suerte, con Armando y con la ayuda de toda la familia Carbonaro, hacer este libro como legado, ¿no? Bueno, aquí tenemos el plato. Tú ya le hiciste un comentario a tu plato de elaboración, Martín Lavecchia. Muchos jugando con el acompañamiento. Cuando vos hablabas hoy también de los sabores, los olores, yo casi que con un poco de vergüenza digo que a mí tengo el recuerdo de salir orgulloso de la vitamínica oliendo a cebolla. Era una forma que uno tenía de reconocer. Si vos pasabas al lado de alguien por Positos y sentías el olor, viene de la vitamínica, se comió un chivito en la vitamínica y no comentó nada y ni me invitó. Porque ese lugar chiquito, que no sé si ustedes lo conocieron, una cosa peculiar que tenía era el pan blando, bien al estilo tortuga, mucha cebolla a la plancha. Uno de los ingredientes fundamentales era el saborizar la parte de carne con la cebolla, y obviamente que salías impregnado de vitamínica, ¿no? O sea, te reconocía. O sea, y es tan importante eso. Ustedes saben que se fijan los olores muchísimo más fuertes que lo que se puede fijar a nivel visual.
porque a nivel visual tenemos tantos inputs que, bueno, generalmente hay mucho más competencia, pero aromas van a un lugar específico de la percepción y generan recuerdos mucho más fuertes y perdurables. Cuando se fue a inaugurar el Sofitel en Carrasco, contrataron a un sommelier de té extranjero y le encargaron hacer un té para que representara Sofitel, en realidad Montevideo, Uruguay, el país. Él recorrió calles como 2 semanas para impregnarse un poco de la cultura, de ver cómo era el lugar, no tenía demasiados datos. Y yo recuerdo que en una nota él dijo, una de las primeras cosas que me topé fue con el olor asado. Yo no podía caminar por Montevideo sin oler a carne asada. Salía de las casas, y ni que hablar un domingo, bueno, pero fue algo que le impactó y por eso parte del blend que él hizo fue con un té ahumado, intentando representar eso que se olía en las calles. Pero si un olor sirve para oler calles, para oler un país, para reconocerse una persona en que ha comido, yo creo que estamos todos hablando de identidad, estamos en sintonía. Y Armando Olveira, que lamentablemente falleció hace unos años, a mí me gustaba mucho, él insistía, decía, el chivito es fast food, pero no es comida chatarra. Y él en eso lo hacía como un caballito de batalla que en prensa lo usábamos mucho, porque disparaba toda una discusión en torno a lo saludable, a los ingredientes que se usan, a valorizar los ingredientes que se usan, que el método nos llevaba demasiado tiempo y que no había que confundirlo de ninguna manera con la comida chatarra. Totalmente todo lo contrario. Así que yo pido un aplauso para Armando. Y les digo a ustedes muchísimas gracias por haberme recibido. Y estoy muy contento, bueno, de que exista el libro y que estemos todos acá reunidos. Muchas gracias. Le agradecemos también la utilización de fotos del libro de Alejandro para lo que es la promoción del chivito. Y doctor Fernando Cairo, sí, es una de las variedades. ¿Por qué se llama canadiense? Tenés que buscarlo en el libro, no me spoilees, no me spoilees la página 34. No, pasa que nos enfrentamos con eso, bueno, nos enfrentamos a justamente a esa pregunta, ¿no? Y tuvimos que investigar. Lo más certero fue lo que contamos de la historia de Abelardo, ¿no? Que es un libro que dimos con una persona, con un cocinero, estaba ya muy viejito, golpeado en España, y Armando lo ubica, en un residencial en España y pudimos intercambiar mensajes con él. Él dice, si nadie me contradice, yo creo el chivito canadiense. Y dimos un changüí, ¿no? Lo comentamos con mucha gente, y después se publicó en el libro, y hasta este momento nadie saltó a decir, no, mira, eso que no es así. Él en realidad era un momento donde había llegado al Uruguay lo que se llamaba el lomito canadiense, y él había incorporado ese fiambre a la hechura del chivito, y eso tiraba... Usaba el lomito canadiense. Entonces, gustó tanto esa versión, ese sabor, que era nuevo en ese momento, que bueno, se empezó a usar como sacarle un canadiense, ¿no? Dale a aquel que viene con el lomito. Habían 2 o 3 historias, nunca pudimos corroborar las otras, eran todas muy descabelladas también. En algún lugar hablaban de un señor, un canadiense que iba y lo pedía de tal manera. Nosotros hicimos una búsqueda, hablamos con chiviteros viejos, recopilando, pero no. Pero cuando dimos con esta historia, de verdad, lo que está contada en el libro, pues búsquenla, está toda la historia donde él habla, cuenta del lugar y demás. Además, él después se habla de que inventó como 4 o 5 chivitos más, ¿no? De distintos sabores y con distintos nombres. Sí, trabajaba en varios bares de Montevideo. Pero es muy linda la historia porque imaginen ustedes esa comunicación telefónica. Imaginen él sintiéndose, che, me están llamando de Uruguay por el tema del chivito. Y de que él pueda contar su historia, que otra vez volvemos a esto de que un plato lo que hace es mantener la memoria de su historia. Estaba sumamente feliz, nos mandó una foto, dijimos, mande una foto porque va a salir en un libro, ¿no? Está como asustado, ¿no? Está así, creo que era la foto carné o algo de la cédula, pero quedó inmortalizado en la historia del chivito como el creador del canadiense. Después con la ruta del chivito sí, hicimos hasta que no pudimos movernos más. No.
No, porque claro, estaba eso, es un chiste lo de la degustación, pero también era un problema, porque queríamos investigar y bueno, y había un límite, ¿no? Para todos había un límite de probar e investigar, volvíamos a veces al día siguiente. Sí, llegamos a ver chivitos hechos, por ejemplo, con pescado, el chivito hecho con sábalo, más hacia el lado de allá del litoral, nos llegaban, bueno, historias, cuentos, todo eso lo intentamos resumir y poner, obviamente, en el libro como una historia humana. Y después, bueno, siempre nos quedó, incluso con Armando, truncada la idea de... estábamos haciendo dos proyectos. Un proyecto era un libro más pequeño, extremadamente turístico, bilingüe, recogiendo los momentos fundamentales de la historia del chivito, y otro eran los ruteos, con un problema de que muchas veces los locales gastronómicos, ustedes saben que cierran, otros abren, cambian de dueño, es distinto. Entonces, la ruta gastronómica a veces se puede volver un poco complicada o muy puntual en el tiempo. Pero, de hecho, si nos preguntaban, teníamos que primero decir los que eran los gustos personales, ¿no? Porque digo, podemos discrepar. Pero Armando, por ejemplo, él que era muy arriesgado en algunas cosas, él decía, no, si vas para Colonia, American Bar, seguro. El chivito, para aquel lado American Bar, no puedes dejar de ir. Después en Montevideo el Tincal siempre aparecía, incluso aparecen encuestas como de esos chivitos primigenios o clásicos. Y yo creo que hoy, que no lo he investigado en los últimos años, pero me encantaría hacerlo, cuánto de lo nuevo, como vos decías hoy no sé si haría exactamente el mismo chivito. Que eso es otra cosa maravillosa, ¿no? Hay como un chivito para cada tiempo y hay un chivito para cada persona y hay un chivito para cada, casi te diría que humor. Hoy ando con ganas de comer un chivito de la mole, que tengo que ir preparado con un ayuno de unos 2 meses. O quiero ir a comer uno de los francesitos, solo uno, tengo que ir a convencerla que no voy a pedir uno más, uno. O voy a ir a comer un chivito gourmet con un pan que quizás no sea el más apropiado, pero sé que está más de moda, y ese día me doy las ganas de probar algo bien diferente. Pero se dan cuenta que en cada una de esas experiencias no salgo del formato chivito, o sea, siempre estoy comiendo un chivito. Y yo en eso no soy fundamentalista, que es lo que plantaba hoy. Creo que hay una historia, hay una receta original, pero lo que lo hace fuerte justamente es eso, que vos lo tironeás de un tiempo y otro y sigue siendo él, sigue estando ahí, y le damos memoria, y le damos futuro. Por eso yo creo que esto de estar aquí discutiéndolo y debatiéndolo, casi como si estuviéramos debatiendo la identidad, es algo que realmente emociona y que da mucha esperanza, porque tenemos que saber defender nuestras cosas, tenemos que saber defender aquello que nos representa, y no todo tiene valor representativo, no todo nos une. En cambio, en esto sí. Yo pensaba, otra cosa que me daba un poco de gracia cuando venía para acá de Montevideo, pero pensaba porque escuché, justo estaba comprando una cosa, había las madres preocupadas por sus hijos que no comen, tema de adolescencia, que estoy preocupada que si come no come mucho. Y yo pensaba en mi adolescencia y yo digo, mi madre, creo que ella sabía que yo tenía en la noche 2 CTI donde concurrir, que eran los chivitos de Marcos o otros chivitos al paso de otras chiviterías, eran como los CTI de la noche. No sé si vos estabas con hambre, si estabas entre fiesta y fiesta en algún problema, había un lugar donde recalar y la sanación estaba ahí. Era el chivito y volvía así. Y yo creo que por eso es que nos dejaba, porque en realidad sabía que estaban en esos centros asistenciales gastronómicos, ¿no? ¿Cuántas interrogantes? Por supuesto, es que si hay algo de motivo de debate, es como todo. Incluso yo creo que a veces estamos presos en términos ya generales, casi filosóficos, de las dualidades, ¿no? De las dicotomías, ¿no? Nacional, Peñarol, bueno, malo. El chivito te explota la cabeza, ya te rompe las dualidades, ya no hay una dicotomía en el chivito. Si hay algo plural, diverso, es el chivito. Teniendo un origen además tan concreto. O sea, piensen ustedes en todo eso que, siendo tan concreto con su historia, empieza a tomar vuelo, a remontar, a incorporar, a ser flexible, a generar debate. Yo no me siento a debatir el tortelín, no me sale, claro. Pero puedo estar horas debatiendo el chivito. Claro. Y además todo eso, el tema de afinar, de cuál es el ingrediente, qué pasa si yo modulo tal ingrediente, hacia dónde va.
Yo recuerdo que la discusión con la salsa Caruso, por ejemplo, cuando hablaba con el señor Esperanza, él me decía, dice, bueno, mucha gente se equivoca y piensa que son los hongos. Eso me tocaba, ¿no? De cerca. Yo decía, bueno, si me hablas de hongos yo voy por ahí. Pero no, me decía que lo fundamental en la salsa Caruso era el extracto de carne. Era un ingrediente fundamental que lo diferenciaba más de otras salsas famosas francesas con hongos, etc. Entonces yo digo, todo el debate también de cómo debería ser el ingrediente, cuál es la columna vertebral de este chivito, cuál va a ser la columna vertebral y qué va a suceder en años venideros, cómo se va a servir, cuáles van a ser las propuestas. Lo único que no me cabe duda es que ahí va a estar y que nos va a estar esperando con una sensación y un sabor de futuro que nos va a encontrar y nos va a unir, como está haciendo así hoy, debatiéndolo. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenas experiencias. Y tenemos el libro, que es lo importante. ¿Hacemos la entrega también? Creo que ya lo hicieron. Perfecto.